Buenas tardes a todos, agradezco mucho su tiempo y que estén revisando esta plática sobre el teorema de Batirev. Es mi proyecto de tesis para obtener el grado de maestría bajo la supervisión de Rogelio Pérez Buendía de CIMAT Mérida y el doctor Alexis García Zamora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, la motivación para esta plática, dado que es bastante corta, es simplemente ver que hay una conexión íntima entre las ideas peádicas y analíticas y el mundo algebraico y geométrico, sobre todo cuando se trata de problemas de teoría de números. Entonces, para comenzar, vamos a dar algunas definiciones básicas. Diremos que una variedad suave y proyectiva de dimensión n sobre un campo K es débilmente calabillado si su haz canónico tiene esta expresión. Y diremos que es calabillado si es simplemente conexo y la dimensión de los grupos de cohomología es cero para todo i, entre 0 y la dimensión de x. Dadas dos variedades suaves proyectivas sobre los complejos, diremos que son K equivalentes si existe una variedad suave proyectiva Z y morfismos birracionales F y G, tales que hay un isomorfismo entre el pullback del haz. Y un recordatorio de que dado un espacio topológico X y un número entero positivo K, el késimo número de Betti se define como el rango del grupo abeliano HK de X, que es los grupos de homología. Entonces, un poquito de contexto histórico. En el año 1998, Víctor Batirev demuestra el siguiente resultado, que dadas dos variedades algebraicas proyectivas suaves de dimensión n, x y y, con haz canónico trivial sobre C, si son birracionalmente equivalentes, entonces tienen los mismos números de Betti. Todos sus números de Betti son iguales. Ahora, él usó o hizo uso de técnicas de conteo usando la función z y propiedades de esquemas sobre campos finitos. Ahora, dicho teorema es importante porque motivó a Kontsevich a dar los primeros pasos para definir la teoría de la integración motívica, que ha sido utilizada mucho últimamente por matemáticos como Loser o Defner para problemas aritméticos o de lógica. Y dichas técnicas se utilizaron para probar la generalización del teorema de Batirev, que nos dice que dadas dos variedades complejas, suaves y proyectivas, K equivalentes a X y Y, entonces todos sus números de Hodge son iguales. Esta es una de las razones por las que es tan importante el teorema de Batirev. Ahora, más o menos, ¿cómo funciona esto de la integración peádica? Entonces, si acá cualquier número peádico con un anillo de evaluación OK, ahora tenemos que recordar que dado un anillo de evaluación en este contexto, OK siempre es localmente compacto y en particular va a ser compacto. Otra cosa importante es de que siempre son dominios de ideales principales. Así es que su ideal principal está generado por un único elemento, al cual usualmente se le dice un elemento uniformalizador, y va a cumplir de que el campo residual es un campo finito, donde Q es una potencia de P, que es la característica, ¿no? Ahora, como OK es compacto, en particular es también localmente compacto, podemos considerar una medida de Haar, y podemos normalizarla, es decir, de que la medida de este anillo sea 1. Si para todo número entero positivo podemos considerar la medida sobre el producto de R copias de K, utilizando la topología producto y normalizarla de nuevo. Entonces, eso va a ser algo importante. Una de las herramientas más comunes en este tipo de, en esta teoría es cosas de la fórmula cambio de variable, ya que nos dice cómo podemos integrar en estos espacios. Y es muy análoga a la que vemos en los cursos básicos de análisis. Dado un abierto U de KD y una función que sea K analítica es lo que uno esperaría, ¿no? Que tiene una expresión en serie con coeficientes en K, cuyo jacobiano nunca es cero sobre dicho abierto. Entonces, para toda función medible o integrable, tenemos esta expresión para la integral, es decir, este cambio es válido. Eso va a ser importante para nosotros. Ahora, uno de los resultados importantes y muy bonitos para mí de lo que es la teoría de la geometría K-analítica es este teorema de clasificación debido a Ser. Nos dice que dada una variedad K-analítica compacta no vacía de dimensión D
M, existe un único entero, M minúscula, entre 1 y Q menos 1, donde Q es la cardinalidad de nuestro campo finito, tal que M es isomorfo a la unión disjunta de M polidiscos unitarios. Y para cada forma diferencial omega de grado D, que no es 0 sobre M, existen números enteros A y B, tales que la integral de nuestra forma diferencial sobre todo el espacio es de la forma A sobre Q a la B y se cumple una relación de congruencia donde A es congruente con M módulo Q menos 1. Entonces, esto es un resultado muy bonito y todo parte simplemente del estudio de cómo son las evaluaciones sobre los anillos que estamos trabajando. Pasan cosas peculiares como que si dos discos intersectan, uno está dentro de otro, hay propiedades fractales debido a ello y es una teoría muy bonita que yo alentaría a cualquier estudiante a revisar. Entonces, otra de las cosas importantes de nuestro trabajo es, o más bien son, las conjeturas de Bell y en particular las funciones Z. Entonces, para cada número entero M, vamos a definir este numerito nm como la cardinalidad de los fqm puntos, es decir, las funciones que van del espectro de nuestro campo finito a nuestra variedad proyectiva X. Se puede hacer un poco más general, se puede trabajar con esquemas sobre campos finitos y creo que basta pedirle que sea de tipo finito o localmente tipo finito nuestro esquema. Definimos la función de Hasse-Weil como esta expresión, esta serie que se ve monstruosa, pero uno de los resultados principales es de que tienen ciertos análogos con la función z de Riemann, que también es otra cosa muy interesante de analizar. Entonces, las conjeturas de Weil nos dicen varias cosas, principalmente, bueno, no principalmente, para comenzar, la racionalidad, de que la función z es una función racional, es decir, que es el cociente de dos polinomios con coeficientes racionales. Existe una ecuación funcional, entonces aquí nos están diciendo que si denotamos por E al número de autointersección de la diagonal, entonces, dado este cambio de variable, nosotros podemos encontrar una expresión para la función z en la variable original. La otra conjetura es el análogo de la hipótesis de Riemann. Nos dice cómo son los ceros para esta expresión, una descomposición en productos en general, donde tenemos expresiones para cada uno de para algunos de los polinomios en este producto. Y también nos dice cómo deben de ser estos numeritos. Tenemos de que deben de ser números algebraicos con una norma dada, donde Q de nuevo sigue siendo la cardinalidad del campo residual. Y esta es la más importante y útil para nosotros, la conjetura sobre los números de Betti. Usando la notación del teorema anterior, definimos el iésimo número de Betti de X como el grado del iésimo polinomio que aparece en nuestra expresión. Además, tenemos esta expresión para la misma E que habíamos visto antes, como esta suma alternante. Y si además existe una Z álgebra finitamente generada, R, X caligráfica, una variedad proyectiva y suave sobre el espectro de R, P un ideal maximal, tal que es su cociente de nuestra álgebra con este ideal, es isomorfa a nuestro campo finito, y X lo podemos ver como un producto fibrado, entonces el número de Betti de nuestra variedad coincide, bueno, los números de Betti de nuestra variedad coinciden con los números de Betti de la analitificación del espacio que obtenemos al sacar este producto fibrado. Entonces, eso va a ser muy importante. Básicamente esa va a ser la motivación o esa fue la motivación de la demostración de Batirev para su teorema. Era encontrar condiciones necesarias y suficientes para poder encontrar este tipo de levantamientos. Y es exactamente más o menos de lo que les voy a platicar ahorita. Si R es una Z álgebra finitamente generada, XR un esquema de tipo finito sobre el espectro de R y tenemos un ideal maximal, si denotamos por X sub P a la fibra de XR sobre dicho ideal y se cumple que el cociente o el campo residual es un campo finito, bueno, nuestro campo finito, entonces existe un campo p-ádico K con anillo de enteros o K
cuyo cociente también coincide con este campo finito, y un OK esquema de tipo finito, que es un levantamiento para XP sobre OK. Es decir, que podemos ver, tenemos este isomorfismo de nuestro esquema con este producto fibrado. Además, si XP es suave sobre FQ, podemos tomar a X caligráfico también suave sobre OK. Aquí un poquito de anotación. Recordemos que cuando estamos diciendo que es este esquema sobre este anillo, estamos pensando en el espectro del anillo, no necesariamente el anillo. Es un poco de abuso de anotación. Y la reducción. Si tenemos una Z álgebra finitamente generada a cero, entera irregular de característica cero, y un ideal maximal P, X0 y Y0 a cero esquemas, entonces va a existir un campo p-ádico K con anillo de enteros o K y un homomorfismo. Y en particular, si MK se contrae a P bajo alfa, la aplicación que tenemos aquí, entonces el campo asociado es un campo finito. Y podemos definir ahora dos esquemas más, X gótico y Y gótico. Y si X0 es proyectivo y suave dimensión relativa n sobre nuestra álgebra, entonces lo mismo es a decir de esta nueva variedad que tenemos. Igual, si tenemos subesquemas abiertos, entonces van a existir subesquemas abiertos en nuestros nuevos esquemas isomorfos. Y bajo de estas dos hipótesis, si adicionalmente la fibra genérica es geométricamente conexa y el abierto U0 que acabamos de escribir cumple que su codimensión es mayor o igual a 2, entonces existen formas diferenciales que nunca son cero. En nuestros esquemas originales, X0 y Y0, y eso nos garantiza la existencia de formas diferenciales que nunca son cero, pero ahora sobre nuestros esquemas que acabamos de definir, tales que cumplen esta relación para algún elemento, para alguna unidad que vive en nuestro anillo de enteros. Ahora, la última herramienta importante para nuestro resultado, o para la demostración más bien, de Víctor Batirev, de su teorema, es el teorema de comparación de la cohomología tal y singular. Dada una variedad suave, compleja, y si denotamos a X como la analitificación de los puntos complejos, con la topología analítica usual, y si A es uno de los siguientes, un campo finito, los enteros p-ádicos o los números p-ádicos, entonces va a existir un isomorfismo entre los grupos de cohomología etal y los grupos de cohomología singular, pero del espacio analitificado. Entonces, eso también se hace uso en la demostración que dio Batirev. Ahora, más o menos para dar una idea de cómo juega el mundo p-ádico y analítico en esto. Este es un resultado muy importante para el resultado que queremos demostrar. Entonces, el teorema de Weyl nos dice que si X caligráfico es un S-esquema suave de dimensión relativa n y omega una forma diferencial que nunca es cero, o de gauge sobre X caligráfico, y tenemos su medida p-ádica asociada, entonces la integral de los OK puntos de dicha medida tiene que ver con los FQ puntos de X. De alguna manera nos está dando una forma de contar. Y si se acuerdan de unas diapositivas antes de cuando definimos la función z, estos puntitos tienen que ver mucho con dicha función, la cual a su vez se relaciona con los números de Betti, que es más o menos a donde vamos. Entonces, para la demostración consideramos la reducción módulo MK. Simplemente a cada elementito lo mandamos a su clase de equivalencia. Y basta mostrar que para toda clase de equivalencia, la integral de la fibra tiene este valor, ya que sabemos exactamente cuántos hay. Entonces podemos tomar el isomorfismo canalítico, que está aquí abajo, y esto lo podemos hacer dado que la aplicación de manera local se puede ver como este cociente. Por otro lado, si tenemos una expresión local para nuestra forma diferencial, dado que nunca es cero, podemos tomar a f de x, esta función, como una unidad p-ádica para cada x. Y sabemos exactamente que las unidades tienen norma 1. Tenemos entonces esta expresión para la integral,
donde en esta segunda igualdad ya quité la f de x porque pues, simplemente su valor absoluto vale 1. Y en un resultado anterior sabíamos, o se puede calcular de manera rápida, que la medida de cualquier potencia del ideal maximal es 1 sobre la cardinalidad de nuestro campo residual a la misma potencia. Entonces, eso nos da el resultado que buscábamos. Más o menos así es como se va integrando estas ideas periódicas y analíticas en esta teoría de geometría algebraica y de teoría de números. Entonces, simplemente para concluir, aquí está de nuevo el teorema de Batirev. Dadas x y y variedades complejas de Calabi-Yau birracionales, entonces todos sus números de Betti son iguales. De manera más general, el mismo enunciado se satisface para dos variedades suaves proyectivas K equivalentes. Entonces, aquí la demostración, como les comentaba, comienza con levantamientos de X y Y. Buscar una manera de relacionar funciones Z usando ciertas técnicas de conteo, en particular el teorema de Weil, que es el que acabo de demostrar, bueno, que acabo de presentar. Y usar el teorema de comparación de la cohomología tal y singular para poder deducir que estos números siempre son iguales. Existen demostraciones más modernas. En el año 2008, Ito sacó una demostración usando técnicas de teoría de Hodge peádicas. Así es de que hay caminos más cortos, pero se nos hizo muy interesante a mi asesor y a mí cómo esta demostración junta muchas partes que parecen ser desconexas de las matemáticas, lo cual creo que la experiencia nos va mostrando que eso nunca es el caso, ¿verdad? Y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí dejo parte de la bibliografía referente y espero al menos les haya motivado un poco esta plática a revisar más de áreas que parecen disjuntas de la matemática y cualquier cosa, pues creo que pueden dejar sus preguntas. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego.